Bienvenidos a tu programa Minca Recorre América. Y hoy tenemos un programa especial porque te vas a enterar de unas cosas que tú tienes que defender, porque es el pueblo peruano, con su democracia participativa, el que tiene que conseguir todo esto, todas estas victorias para sí mismo, para sus hijos, para ellos mismos, para sus padres. Estamos con el ingeniero electrónico, especialista, magíster en ingeniería de las comunicaciones, el ingeniero Carlos Sotelo López, también catedrático de la Universidad San Marcos, de gran experiencia y una gran trayectoria, y sobre todo un respaldo ético muy grande a favor de nuestro pueblo, de nuestra nación. Bienvenido, mi estimado Carlos Sotelo López. Enrique, muchas gracias por la invitación a tu programa. Estoy pues a disposición para las preguntas que tú tengas a bien hacerme. Claro que sí, el Perú, la tierra del ANI, de las grandes comunicaciones, donde aquí todo se podía conocer y se podía comunicar. En todo el territorio había progreso, con los chasquis, con los quipus, de la manera más sofisticada y adelantada de su época, teníamos esa comunicación. Pero ¿qué pasa en el Perú? Hospitales con problemas de sistemas de red, comisarías, ministerios, colegios, todo un caos, porque las comunicaciones, aparte a un precio elevadísimo, cuando todo esto podría ser superado como otros países, como otras naciones que tienen facilidad de comunicaciones y buenos servicios. Esto se llama la red dorsal. Sí, esa red dorsal en la cual el Estado peruano, de tu dinero, del dinero de todos los peruanos, pagaron 333 millones de dólares, ¿no? ¿O me equivoco? Es así. Y sin embargo, no la usamos como debería ser. Tenemos algo maravilloso, sumamente avanzado tecnológicamente, pero no lo usamos. Justamente está nuestro invitado hoy para orientarnos, para ayudarnos, para ayudar al pueblo peruano, cómo el pueblo peruano puede lograr esto que también es deseo desde el gobierno, ¿no? De que todos puedan acceder a las buenas comunicaciones. Adelante, mi estimado, aquí están las cámaras. Por favor, la primera pregunta que tenemos acá también de todos nuestros seguidores es: ¿qué es la red dorsal y cómo nos beneficia? Muy bien. La red dorsal es una vía de comunicaciones de alta capacidad. Es un tema técnico en telecomunicaciones, pero para entender el concepto es como si tuviéramos una gran autopista de transporte. Imagínense una Panamericana que tenga 50 carriles, ¿no? Y entonces en todos esos 50 carriles los vehículos fluirían con mucha rapidez, tendríamos muchísimos vehículos circulando, mejoraría el transporte, reducirían los costos de transporte y todos nos beneficiaríamos. Eso es en el caso de transporte. Ahora, traslademos esta idea a las telecomunicaciones. La red dorsal es una vía de comunicaciones similar a el transporte de una autopista, una Panamericana, pero en vez de circular vehículos, lo que circula es comunicación, internet. Esta es una gran vía que se financió por el Estado con 333 millones de dólares. Desde el 2016, septiembre, inició sus operaciones y pasó 5 años hasta noviembre del año pasado. Esta vía increíblemente se utilizaba solo 3.5% de su capacidad. Nuevamente, regresando a la idea de una gran autopista, es como tener 50 carriles, pero solamente permitir que se circule por un carril. En el caso de la red dorsal de fibra óptica, inmensa capacidad de las comunicaciones, pero solo utilizar 3.5%. Pero lo grave es que tenemos hospitales, tenemos colegios, comisarías y entidades del Estado que necesitan comunicación y que el Estado paga muchísimo por esas comunicaciones. Anualmente el Estado paga cerca de 500 millones de soles en comunicaciones y paga ese elevado precio por no utilizar esta red de transporte que existe a nivel nacional. Esta red de transporte permite la comunicación de Lima
con 180 capitales de provincia a nivel nacional. Está ahí disponible en funcionamiento, pero el Estado, lamentablemente hay que decirlo así, funcionarios del Estado durante mucho tiempo no reglamentaron su uso. A pesar de que la ley 29904, que es la que da nacimiento a la red dorsal, en su artículo 17, 18 y 19 establecen que el Estado tiene una reserva de capacidad y que las condiciones de uso de esa capacidad, está así al pie de la letra, las fija el Estado. 5 años, ningún funcionario se atrevió, por decirlo así, a normar el uso. El año pasado yo estuve en funciones como viceministro de Comunicaciones y en un tiempo corto normamos a través de una resolución directoral ejecutiva, la 245-2021 del MTC, y dispusimos que esa reserva la iba a utilizar el Estado con costo cero. Entonces, hoy día ya es posible utilizar esa reserva de capacidad para conectar colegios, hospitales, comisarías, a todas las entidades del Estado. Nosotros como país tenemos una infraestructura muy valiosa. Podríamos tener la conectividad de un país del primer mundo, porque está ahí la infraestructura, solo que tenemos que utilizarla. Entonces nuestras autoridades lo que tienen que hacer es contratar la capacidad de conexión a nivel nacional a través de la red dorsal. O sea, muchísimas gracias. Entonces, lo que está sucediendo es que nuestros funcionarios, de repente alguna burocracia, están aceptando simplemente pues en la libre competencia que se utilice a un proveedor que no va a usar la red dorsal del Estado y por eso es el costo tan alto. O sea, los peruanos, el pueblo peruano puede solicitar, por ejemplo, ¿quiénes tendrían que hacer esto? En un colegio, en una universidad, en un hospital, para que el proveedor utilice la red dorsal. ¿Hay mecanismos que permitan, por ejemplo, que diga por oficio o de alguna manera, ¿sabe qué? Estamos aceptando su servicio, pero nos resulta muy caro, queremos la alta calidad que nos puede dar el Estado mediante la red dorsal? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cuál sería el mecanismo? Efectivamente, hoy en día ya es posible solicitar una conectividad a cualquier proveedor utilizando la red dorsal. Esto ya es un hecho, debe difundirse, pero ya existe un colegio, el cual tenía una capacidad de conexión de 2 megabits con su proveedor, solicitó al proveedor que tenga la conectividad a través de la red dorsal, y hoy en día este colegio tiene 100 megabits con el mismo precio. ¿Por qué? Porque el costo de transporte desde provincias hasta Lima es cero por la norma que se emitió el año pasado. En forma similar, cualquier hospital, colegio, entidad del Estado, pero ojo, entidades del Estado, no estamos hablando de cualquier particular. En un futuro ya se verán los precios para cualquier particular, pero hoy en día es para el Estado. Entonces, sí es posible usar la red dorsal para todo lo que son instituciones nacionales. Efectivamente. No habría ningún inconveniente. Ningún inconveniente, y con eso tendríamos una mejora de la educación, una mejora del servicio de salud, de la seguridad y un impulso muy grande en la gestión del Estado. Entonces el impacto sería positivo totalmente. Para que tengan una idea nuestros seguidores, ¿qué cosa lograríamos? Ya hemos oído que, por ejemplo, hay un colegio que ya lo tiene y tenía 100 megabytes, que es descomunal, ¿no? ¿Qué cosas más se podrían lograr que superarían las graves deficiencias que tenemos ahora en nuestras instituciones por falta de buena conectividad o precios muy elevados? Por favor, ¿qué podríamos ganar? ¿Qué escenario tendríamos si se lograra esto? Vamos a poner un ejemplo en el sector de educación. En el sector de educación nosotros tenemos limitaciones en el sentido de que faltan docentes. En muchos lugares tenemos un docente que enseña a varios grados. Tenemos limitaciones de libros, de información, etcétera, ¿no? Los docentes hacen una labor muy sacrificada, ¿no? Hacen su mayor esfuerzo, pero no tienen los recursos suficientes, no tienen la información, no tienen la capacitación tampoco, que deberían tener. A través de la red dorsal,
se pueden colocar servidores de contenidos, clases virtuales, aplicativos en el Ministerio de Educación y en las capitales de región. Entonces, todos esos contenidos estarían a disposición de todos los docentes de los colegios que se conecten a la red dorsal. De esa manera, el docente sería un guía, no sería el elemento fundamental a través del cual llegue la información, el conocimiento a los alumnos, sino más bien sería un facilitador. Por otro lado, la educación se uniformizaría, ¿no? Ya no habría esta, vamos a decir, discriminación por el hecho de que un alumno está en Lima y tiene la posibilidad de tener un docente que tiene mayor acceso a la información, mayores facilidades, y un alumno que está en provincias alejado, ¿no? Simplemente por la casualidad de nacer en un sitio alejado, no tiene la misma oportunidad. O sea, se va a lograr una oportunidad, una igualdad de oportunidades que va a facilitar una mejor preparación de los alumnos y va a impulsar el desarrollo de la educación a nivel nacional. Este es un hecho único. Antes no era posible, y si no lo hacemos hoy, el futuro para estos jóvenes estudiantes será un futuro prácticamente con muchos problemas. Eso en el sector de educación. En el sector salud, ¿qué ocurre? Nuestros hospitales, grandes hospitales, nosotros hemos tenido una crisis sanitaria muy fuerte, estamos superando de alguna manera, pero ha faltado tener una buena conectividad para poder atender a mucha mayor cantidad de pacientes. Capacitar a los médicos, a todo el personal de salud, el traslado de la información, los diagnósticos. Hemos tenido serias limitaciones porque la capacidad no era la suficiente. Hoy en día nosotros podríamos tener conectados todos nuestros hospitales principales en forma similar a la que tiene Corea o cualquier otro país del mundo. Y no es una exageración, no es un discurso político. Está ahí la infraestructura y ya está la norma. Solamente hay que proceder a hacer la contratación. Y así en muchos otros sectores. Magnífico, magnífico. Ahí está muy claro. ¿Cuántas cosas? Imagínense, prácticamente nos pondríamos en la educación al nivel del primer mundo, ¿no? O sea, un joven de, por ejemplo, de Yauyos o de un asentamiento lejano, ¿no? O Pachangara o otro sitio, tendría la misma clase universitaria que un joven de San Isidro. ¿No es cierto? Sí. Una pregunta importante. Tuvimos un momento muy difícil durante la crisis a comienzos del 2020 por este tema de la sanitario, ¿no? Digamos, ¿se pudo usar ante esta gravísima emergencia algo tan urgente e importante para actualizar el conocimiento y los métodos como la red dorsal durante ese año? Sí se pudo utilizar. Lamentablemente, hay que decirlo de forma clara, no hubo la voluntad de hacerlo. O sea, no se usó entonces. No se utilizó. Se pudo utilizar, no hubo la voluntad. El Estado pierde muchísimo dinero, pierde oportunidades, ¿no? Y se pierden vidas también. Es claro, simplemente porque no hubo la voluntad. Esto viene de los gobiernos pasados. Con este gobierno se pudo dar el primer paso y está ahí. O sea, esta es una gran oportunidad para el desarrollo integral del país. Aquí con el equipo de investigación pues estuvimos abordando este tema de las comunicaciones y salió una resolución directorial ejecutiva 245 del 2021. ¿Podrías hablarnos de eso? Eso fue durante tu participación cuando estuviste pues apoyando a la nación, comprometido en esto. ¿Podrías hablarnos de esa directiva? Sí, claro que sí. Yo fui invitado a ser viceministro de Comunicaciones y como cualquier funcionario que es invitado para una gestión, lo hice con total identificación, primero, con mi país y segundo, con el gobierno también, porque si acepto un reto, ¿no? Este es un gran reto, pues tengo que estar identificado. Entonces, lo primero que dije es, bueno, el presidente en su discurso el 28 de julio indicó que esta red dorsal, que en algunos
manifestaban y decían que era un elefante blanco, se iba a utilizar para el beneficio de la educación, salud, etcétera. Fue promesa del presidente. Entonces, como funcionario, dije, vamos a cumplir la promesa del presidente. Respaldar, ¿no? Vamos a respaldar, pero no solamente la promesa del presidente, sino porque esto es muy importante para el país. Dos razones. Mi trabajo fue entonces, ¿cómo hacemos para sustentar esta resolución? No es un tema fácil. Hay gente que dice, sí, pues bueno, te sientas ahí y sacas una normativa. No, toda normativa tiene que tener un sustento y para ello hay que trabajar con los profesionales del sector, ¿no? Economistas, abogados, ingenieros, todo el sustento técnico. Se hizo el trabajo y el Pronatel, el director ejecutivo del Pronatel, fue el que sacó la resolución, ¿no? Fue el ingeniero Edgar Velarde, ¿no? Un funcionario que trabajó también en mi gestión. Y en forma conjunta salió esa resolución. ¿Qué establece esa resolución? Establece que el costo de transporte de las comunicaciones en la red dorsal para el Estado es 0. Y hubo gente que dijo, pero ¿cómo es 0? ¿Cómo es posible? Y la respuesta fue muy simple. Este es un tema de lógica. El Estado es dueño de la red dorsal. El Estado paga toda la construcción de la red dorsal. El Estado paga la operación total de la red dorsal, se use o no se use. Y en consecuencia, ¿por qué tendría que pagar el Estado por algo que donde es dueño y paga absolutamente todo? No. Y más aún, habiendo la necesidad de conectar hospitales, colegios. Entonces, sacamos la resolución, hubo gente que tuvo miedo, el miedo es algo natural, hubo gente que estuvo en contra, e incluso hubo comentarios en redes y por ahí alguna prensa dijo, esto está mal, esto es un lonche gratis, esta es una competencia desleal. No, nada de eso, ningún lonche gratis. Al contrario, más bien hubo antes un festín gratis a costa del país o del Estado. Pero ningún lonche gratis porque el Estado está pagando absolutamente todo. Y lo viene pagando y lo va a seguir pagando. Y esa forma va a ser muy buena porque el Estado va a tener asegurado siempre el que los hospitales y los colegios estén bien conectados. Muy bien, entonces claro, se han hecho los esfuerzos, pero como que hubiera un chip en el funcionario peruano, en el burócrata, que no dan el paso, no se ven en el desarrollo, no se ven en el éxito y quieren seguir siendo presa de que otros sean los que se llevan todo y además el servicio no anda nada bien. Hay una inundación de quejas, pero lamentablemente la gente no encuentra respuestas ante las abusivas quejas porque en el camino del reclamo hay tantas trácalas y mañoserías y la gente anda al día trabajando, esforzándose. Si se le malogra algo, tiene que esperar, dejarlo en servicio técnico, pierde su tiempo, no tiene el móvil, luego tiene que volver, gastar su dinero. Entonces la gente vive prácticamente a tratar de ver una solución práctica ya y prácticamente se están dejando esquilar, ¿no? O sea, en realidad reconozcámoslo, hay un tremendo abuso, no hay un buen servicio en el Perú, ¿no? Sí, efectivamente. Y de acuerdo contigo, Enrique, no es por criticar, ¿no? No está en mi ánimo criticar a ningún funcionario. Lo que yo les comento es la realidad que yo percibo. Puedo también estar equivocado, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que yo percibí como viceministro, cabeza del sector comunicaciones? Muchas veces cuando no se hace algo en el país, se echa la culpa al presidente, ¿no? El presidente es el culpable, ¿no? O el ministro, no sé. Le echamos la culpa siempre a otros, ¿no? Pero yo puedo decir, dentro del sector, quienes tienen la responsabilidad que las cosas funcionen o no funcionen, son los funcionarios públicos. Son los funcionarios porque ellos son los que firman los documentos, los que emiten las resoluciones. Si algo está mal, son ellos los que han firmado, ¿no? Y si algo está bien, ha sido porque ellos lo hicieron, ¿sí? Entonces, en el sector comunicaciones, bueno,
tuve la sorpresa de conversar con funcionarios, algunos sí muy buenos, que apoyaron, pero otros funcionarios que me sorprendía que no pudieran aquilatar la gran importancia de la red dorsal y el hecho de que el Estado, al ser dueño, tenía que ejercer su derecho de utilizar algo que les pertenece y algo que la ley lo respalda. Entonces no tenía que haber ningún temor de decir, bueno, yo firmo ese documento, hago este informe. Pero lamentablemente sí había gente que tenía temor. Una pregunta. Hace poco también sé que viajas en una labor docente, digamos como de beneficio social. Creo que si no me equivoco es a Huarochirí. ¿Cómo es la situación en Huarochirí? Creo que es ahí a donde suelen ir con unas asociaciones Sí, y apoyan en comunicaciones. efectivamente, ¿no? Tuve la oportunidad de visitar Huarochirí mientras era viceministro. Recibí una invitación, ¿no? Un día. No dudé en aceptar la invitación y viajar inmediatamente a Huarochirí. La invitación era porque el alcalde de Huarochirí manifestaba la necesidad de tener internet, tenía una serie de problemas. No tenían internet, tenían No, efectivamente, incomunicados. incomunicados. En siglo XXI, Así incomunicados. es. Entonces viajé, efectivamente constaté el problema de Huarochirí. Hoy en día Huarochirí tiene al operador Claro, que es el que le da servicio, y a partir de la normativa del costo cero, Huarochirí también se va a poder beneficiar, ¿no? Va a mejorar su capacidad de conexión a internet. Y en Huarochirí, el alcalde de Huarochirí podría, por ejemplo, tener un centro de comunicación muy amplio en Huarochirí, una sala de comunicaciones con computadoras, por ejemplo, utilizando el beneficio del costo cero. Podría tener en la plaza de Huarochirí una estación de comunicación inalámbrica gratuita. ¿Cómo podría lograrse eso? ¿Ya está en Simplemente camino o qué se necesita? puede para que pueda lograrlo a través de solicitar la conexión a la empresa Claro. a la red Utilizar- dorsal? Claro, utilizando el beneficio del costo cero. ¿Por qué no lo habrá hecho hasta ahora? Bueno, ya ese es un tema del funcionario, de la autoridad, probablemente por desconocimiento, porque este tema del costo cero, si bien Y eso no solo lo haría Huarochirí, lo podría hacer. todos, Atención en a todas nivel las nacional, regiones, por a favor, nivel nacional. atención en todas las regiones del Perú. Nuestro querido connacional catedrático de la Universidad San Marcos, especialista, nos está diciendo que sí es posible para todo el Perú, que lo tiene el Perú. ¿Qué recomiendas para el uso eficiente de la red dorsal? ¿Cómo la alcanzamos? Efectivamente, mi mayor recomendación es que tiene que haber una difusión a nivel nacional. Pues esta norma se emitió en noviembre del año pasado. Imagínense cuántos meses ya han Noviembre pasado. del año pasado. Como 6 meses prácticamente, ¿sí? Y muy pocas personas lo conocen. O sea, yo he recomendado a colegas, a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también a través del Colegio de Ingenieros de Perú, donde presido la Comisión de Banda Ancha y Conectividad, hemos recomendado que se haga una difusión a nivel nacional. Los funcionarios del Estado, del Pronatel, deben viajar a las provincias, a los distritos, a hablar con las autoridades y decirles, miren, tienen aquí esta gran oportunidad. Ustedes pueden solicitarlo. Y de esa manera vamos a transformar el país. Se va a hacer una revolución en nuestro país, pero una revolución que va a llevar desarrollo, principalmente en educación y en salud. Incluso si tuviéramos una emergencia, como estamos conectados, hay poca eficiencia, ¿no? Prácticamente sería un caos, ¿no? ¿A qué se expone el Perú si esto continúa así? Bueno, el Perú, si continúa así, no va a tener futuro. Los jóvenes hoy en día se están preparando para lo que viene después, pero tenemos un mundo cada vez más competitivo. Entonces nosotros tenemos que tomar acciones
Hoy día no podemos esperar un año, 2 años, un mes o meses, no, ya hemos perdido muchísimo tiempo. Ese tiempo perdido no se va a recuperar. Estoy leyendo sus comentarios, estoy leyendo sus inquietudes, así que muy bien, Leo, excelentes comentarios, les agradezco mucho. También le están enviando aquí saludos y están muy de acuerdo con usted. Por ejemplo, Nancy Caira dice, eso es verdad, señor ingeniero Carlos Sotelo, y así, ¿no? También están hablando acá, ¿no?, de la etapa del proceso del desarrollo y la educación, están hablando también de los gobiernos anteriores, cómo no se ha utilizado, cómo ha pasado desde el gobierno. Acá me mencionan que desde el gobierno de Humala está ese tema de los 333 millones de dólares gastados en la red dorsal sin uso hasta el día de hoy debidamente. Caramba, tremendo, ¿no? Tremendo descuido, pero caramba, con el... ahora es la primera vez que vemos pues que un presidente peruano... como dijo bien en su discurso de 28 de julio, dejó en claro la importancia de las comunicaciones, y es que somos la tierra del AINI. Aquí en nuestra civilización inicial no habían problemas de comunicación, éramos muy funcionales, ¿no? Ante una situación de crisis, es la comunicación eficiente la que permite coordinar para poder resolver los problemas, ¿no? Caramba, necesitamos cambiar muchísimas cosas, muchísimas realmente. ¿Qué recomendación nos darías ya para los que, digamos, están en la vanguardia, ¿no? Para los que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, en el sentido de tomar una decisión, aunque crean que de repente no van a ser oídos o sí van a ser oídos? Ya que tú tienes experiencia, ¿cómo podemos activar esa semilla de deseo de que sí es posible? ¿Cómo podemos materializar? Tenemos tantos niños en provincias que necesitan estudiar a un buen nivel. El Perú es todo, con sus caseríos, con sus provincias. ¿Cómo hacemos ahí en ese...? Bueno, yo sugeriría que nos debemos unir, ¿no?, todos los peruanos, al margen de nuestro credo, nuestras ideas políticas, nuestro nivel socioeconómico, nivel cultural, razas, etcétera. Nosotros tenemos un país diverso, pero esa diversidad más bien para mí es una riqueza, es un valor muy grande. Y tenemos que estar unidos en una sola dirección, que es el desarrollo del país. Entonces, los colegios, los docentes, los alumnos, los padres de familia, tenemos que tener una visión de que tenemos que unirnos e integrarnos. Pero ¿cómo nos vamos a unir e integrar si no tenemos comunicaciones? Claro. Entonces, pero ahora ya tenemos la posibilidad, tenemos que a través de las comunicaciones integrarnos, ¿no? Pero un detalle, por ejemplo, en todo caso tendríamos que hacer algún tipo de organización y asociación nacional colectiva en pro de la comunicación, o un movimiento constituido en registros públicos, ¿no?, que diga Asociación Nacional en pro de que se use la red dorsal, porque quizás los que deberían de hacerlo en nuestra democracia representativa deberían de ser los congresistas, y no hemos sabido de ninguno, a menos que tú puedas hablar de alguno, que esté luchando, que le dé importancia a algo tan urgente como la buena comunicación a bajo precio y eficiente, como es el uso de la red dorsal nacional, que es de todos los peruanos. El Congreso no hace nada. ¿Qué deberían de hacer? En todo caso, ¿qué le dirías, por ejemplo, a algún congresista que pudiera tener un atisbo de empatía con su pueblo? ¿Qué debería hacer como en la democracia representativa, ya que él que tiene ese poder? ¿Qué le dirías, por favor, apreciado Carlos? Bueno, yo le diría al congresista que efectivamente se comprometa, ¿no?, con su región, con sus electores, y que promueva el uso de la red dorsal, que se acerque al sector comunicaciones, que es el sector que tiene a cargo. Que se acerque al sector comunicaciones. Claro, que acerque, que impulse la conectividad, ¿no?, que lleve las necesidades de su región, para que a través de la red dorsal se puedan desarrollar proyectos de comunicaciones en su región. Pero yo no pondría toda mi esperanza en los congresistas, en el gobierno, no porque de acuerdo. Piense que están bien o mal, no quiero opinar sobre los congresistas, tampoco sobre los políticos,
Pero yo pienso que la responsabilidad mayor está en nosotros, está en los profesores, en los padres de familia. Institucionalmente. En todos está. Yo soy docente universitario. Pero ¿cómo como persona natural una persona no puede ir y decir, quiero hacer uso, empresa transnacional que me brindas, digamos, el servicio, yo quiero que uses la red dorsal? Un individuo, persona natural, el director de un colegio, por ejemplo, tendría que ser un colegio nacional, por supuesto, ¿no? Colegio nacional. El director del colegio nacional puede ir y decir, como con un oficio, quiero que uses la red dorsal, y la empresa transnacional que brinde el servicio acá va a aceptar, está obligada a aceptar. ¿Qué pasa si puede aceptarlo? O sea, quiero saber si lo que decimos es factible, si se puede usar. Soy director del colegio de Tambopata y quiero usar la red dorsal. Me voy a la empresa transnacional que estoy usando y le digo, ¿lo hace? ¿Está obligado a hacerlo? ¿Tiene que cumplir la empresa transnacional en usar la red dorsal? ¿Puede? ¿Es viable? Efectivamente se puede hacer. Mire, hay diversos mecanismos de contratación de servicios para el Estado. Un mecanismo es que en una región, la Dirección Regional de Educación, por ejemplo, se encargue de la contratación del servicio para todos los colegios. Ese es un mecanismo. Entonces, la Dirección Regional de Educación lo que tiene que hacer es solicitar al proveedor, cualquiera de los proveedores que existen, que utilice la red dorsal de tal manera que el precio disminuya por megabit por segundo y traiga como consecuencia que se pueda contratar una mayor capacidad. Claro, o sea, ya tendría mucho más megabits, más velocidad, claro, más capacidad a menor precio. Exactamente, a menor precio unitario. O sea, la idea no es que se va a gastar menos en conectividad, eso no es la idea, aquí en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Lo que se tiene que pensar es que se debe gastar lo que se debe gastar, pero en forma eficiente. No exageraciones, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, y mal servicio. Si antes nosotros gastábamos 100 y recibíamos como 1, sigamos gastando 100, pero no recibamos como 1, recibamos 100. Claro, ya está. Eso es posible. Exactamente. Como hacen los finlandeses, los noruegos. Hasta 120, pero claro, recibamos lo que corresponde. Claro. Lamentablemente ha habido un abuso excesivo. Ahora, entiendo que a veces no hay, ya la gente no, digamos, expectativas con los congresistas, no, pero quizás si alguno nos está escuchando y le queda un atisbo de ética, piense por favor, hospitales, colegios, universidades, haga algo en su función de congresista, por lo menos al que le quede algo de humanidad, ¿no? Y los otros pues ya verán, y si ninguno, pues ninguno. Yo estoy de acuerdo que también el pueblo no se esperanza en ellos ya han demostrado cómo están actuando. Ahora, en cuanto a los gobiernos regionales, ¿cuál sería la responsabilidad ética, moral, solidaria, patriótica que debería tener un gobernante regional con relación a la red dorsal? Por favor. Excelente pregunta. La red dorsal conecta a todas las provincias de una región. Entonces, una región es casi como un país. Por ejemplo, hablamos de Junín. Junín es más grande que Holanda. Holanda es una potencia. Si hablamos en agricultura, en términos de agricultura, Holanda es el primer productor en agricultura en el mundo y es más pequeño que Junín. ¿Por qué? Porque utiliza la tecnología, tiene un nivel de educación elevado, han tenido políticas acertadas y esta es la consecuencia. Entonces pensemos, vamos a ver Junín. Junín tiene una región, ¿no?, muy rica por la naturaleza, por los climas, por las condiciones, ¿no? Es lo que yo diría un invernadero natural. Entonces, y esta región, Junín, ya a través de la red dorsal está conectada. Tenemos que utilizar esta red dorsal para capacitar a los agricultores, a los estudiantes, para llegar a un nivel de desarrollo que permita tener una mayor productividad. Solamente pensando en educación y el sector agricultura. Con eso lograríamos un tremendo desarrollo en Junín. Imagínense, solamente estoy poniendo el ejemplo en un solo sector. Nuestra Amazonía. Nuestra Amazonía y las otras regiones, ¿no? Mejorarían no solamente en educación, sino en la atención de la salud, en la seguridad,
Claro, con la seguridad, un sistema de cámaras, de videovigilancia, permanentemente con alta velocidad. Entonces, con nacionales, hay que hacerlo. Si va a haber algún candidato a los gobiernos regionales que se tiene que comprometer, y hay que ver también una ley de partidos políticos para que realmente cumplan lo que prometen, y si alguien quiere ser adelante en un gobierno regional, va a tener que cumplir con el pueblo, y nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que lo cumplan para que no sean simplemente entidades burocráticas que no sirven para nada, y al final pasan los años y nuestro pueblo sigue pues incomunicado y con un montón de problemas. Así que con nacionales hay que exigirlo. Son nuestras autoridades, han sido puestas para el servicio de la nación. Tenemos que reclamarles, no están funcionando, no lo están haciendo. Hoy hemos tenido a un invitado de lujo, un catedrático con más de 30 años de experiencia, una persona de la cual han salido pues promociones de alto rendimiento y con un nivel académico pues internacional. Y ahora, pues además de haberlo demostrado, ha compartido generosamente sus conocimientos. Traten de tomar contacto. ¿Cómo te podrían encontrar de repente en las redes sociales? Si algún director de algún colegio, de algún instituto, de algún hospital quiere conocer más acerca de esto, de las redes y las comunicaciones, si estás de acuerdo. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Yo les puedo brindar mi correo personal. Es como mi nombre, carlos.sotelo.lopez@gmail.com. Con mucho gusto. Cualquier consulta lo envían a mi correo y bueno. Maravilloso. Estás terminando un libro, ¿verdad? Estás terminando un libro. Estoy terminando un libro de formulación de proyectos en telecomunicaciones que va a ser publicado a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, y entiendo que en 2 meses ya debería salir la publicación. Y tenemos que es Sistemas de Comunicaciones Móviles, que es un libro que tú lo publiqué también. También lo publicaste, ¿no? De la Universidad San Martín de Porres. De la San Martín de Porres, ¿no? Maravilloso. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. El tiempo nos ha ganado, ha sido tan rápido, ha volado el tiempo, es increíble, ¿no? Cómo hemos alcanzado el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias, nos hemos enriquecido. Muchas gracias. Es un tema que no se toca, no lo hemos encontrado pues en la televisión de señal abierta. Prácticamente nuestro pueblo ahora ha descubierto algo que tiene un gran tesoro, que está a su alcance y que no estamos sacándole provecho, y no le está asistiendo a la nación, que como una función pública debería de asistirle, ¿no? Porque es algo para la nación. Tus palabras de despedida para nuestra audiencia, para Rimacllacta TV y Pueblo que Habla, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi mensaje es que nosotros tenemos que tomar acción como ciudadanos. Si bien las autoridades tienen responsabilidad, tienen sus funciones, tienen que hacer lo que les corresponde, nosotros también como personas, como ciudadanos, como pobladores, también tenemos una responsabilidad. Tenemos que tomar una acción, empezar a trabajar en conjunto. Les hago un comentario. La red dorsal, la ley que crea la red dorsal, también crea la Red Nacional de Investigación y Educación, que es la red que interconecta a todas las universidades nacionales. Entonces, a través de esta ley, las universidades nacionales se van a poder interconectar a costo cero. Esto va a permitir el diálogo de los docentes, de los investigadores, para atender los grandes problemas nacionales a nivel de todo el país, y también va a permitir compartir las clases a nivel nacional. Un estudiante de una universidad nacional al interior del país podría escuchar o atender las clases de un docente de San Marcos, y de igual manera un docente en San Marcos. Es una maravilla, es una maravilla. Cualquier docente experto en cualquier parte del país. En forma similar, si ya conectamos todos los colegios a la red dorsal, los docentes pueden compartir sus clases entre ellos. Los alumnos pueden compartir sus clases. Imagínense el resultado de un trabajo en conjunto. La transformación del país lo tienen que hacer los pobladores. Los gobernantes tienen su responsabilidad, pero nosotros como pobladores también tenemos una responsabilidad.
Qué maravilla, un trabajo como de asamblea, realmente eso es lo que queremos. Bueno, nosotros éramos la primera civilización de América, estábamos en la vanguardia de todo. ¿Por qué no va a estar en nuestros genes ese deseo y esa naturaleza? ¿Y por qué no vamos a ser congruentes con ellos? No te olvides, querido seguidor de nuestra magnífica revista Rimacliacta. Tenemos saludos desde Huancavelica, tenemos saludos desde Puno. Maribel C. Tenicela dice, ¿dónde podemos tener más información? ¿Hay alguna página? Tenemos saludos desde Huancavelica, de Alberto Quispe también. Tenemos saludos desde Iquitos, tenemos saludos también aquí, también cerca desde el Callao. Todo es más claro que el agua. Felicitaciones. Muchas gracias, Tati Villegas. Así tenemos mucha gente. José Lozano nos dice, espectacular, excelente información. ¿Hay alguna página? ¿Tendremos alguna página o es algo que tenemos que preparar a futuro? Deberíamos de preparar, me parece, mi estimado ingeniero, que debería haber una página del AINI, de la información del Perú, de las conexiones, porque esto de que un joven pueda acceder, entrar y ver una aula, una cátedra de universidad, de repente sobre ingeniería, o sobre antropología, o sobre arqueología, o sobre sociología, y se mete y ya está ahí en el salón universitario. ¿A quién le perjudica que haya un asistente más a nivel virtual en una aula universitaria? No hay problema. ¿Cuál es el problema? Que tenga conocimiento. ¿Qué dices? ¿Una revista, una página se podría hacer de esto? Se debe crear una página, información sobre el tema de la red dorsal, lo pueden encontrar en internet, ¿no? Yo tengo algunos YouTubes que he podido sacar en todo este tiempo. Ahí también hay información complementaria. Hay conferencias que he dictado también que están en internet, pero una página sería bueno. Vamos a asumir el reto, vamos a encontrar una manera para que nuestros hermanitos menores, hermanitas menores, los hermanos mayores, para que todos puedan ingresar a una página que de repente podría tener cultura las 24 horas del día. Sería sensacional, ¿no? Extraordinario. Maravilloso. Recuerda nuestro Yape, por favor, no te olvides. Recuerdas que nos debemos a ti, que tú nos ayudas a nivel nacional y también internacional. También recuerda conectarte a través de ese número de Yape, también por WhatsApp, si quieres ayudarnos de manera más directa. Esto ha sido el programa Un Inca Recorre América. Muchísimas gracias. Magnífica entrevista la del día de hoy. Me he sentido honrado. Gracias por todo lo que nos has aportado. Has enriquecido a nuestra nación. El magíster, profesor catedrático de la Universidad San Marcos, magíster de Ingeniería en las Comunicaciones, Carlos Sotelo López. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Adiós. Muchas gracias y todo a ti, Enrique, y a tus seguidores. Muy amables por esta oportunidad. Muchas gracias. Ya estamos.